Bueno, yo la verdad es que agradezco mucho que me inviten a un foro que sea eminentemente médico, porque efectivamente los hospitales son piedras, se puede invertir muchísimo dinero en ellas. Yo siempre digo que son un mal necesario para todo lo que sucede dentro. Se puede hacer también mucha inversión en materiales, en equipamiento tecnológico, pero verdaderamente son los médicos los que hacen que una institución hospitalaria brille. Hay pocos foros eminentemente de médicos donde además se hable de gestión profesional, de gestión empresarial. Yo cuando hice mi carrera de medicina, mi padre fue el que me guió por ese camino. La verdad que yo no quería ser médico a lo que la palabra normalmente nos lleva. Yo no quería trabajar de médico. Lo que pasa es que mi padre hizo medicina con 40 años, ya tenía sus 5 hijos nacidos. Él era economista, era abogado, había empezado con una compañía de seguros y proyectó construir un hospital, en este caso en Zaragoza, su ciudad. Y se dio cuenta que para tratar con los médicos había que ser médico. Y él, ya digo, con 40, 42 años empezó la carrera de medicina. Entonces yo, que quería seguir sus pasos, me dijo, lo primero de todo, tienes que ser médico, porque tienes que comprender a los médicos, tienes que conocer sus problemas, tienes que aprender su idioma, entender su vocación y, de alguna manera, empaparte de lo que ellos sienten, que no infiltrarte, que es distinto. Con lo cual, eso es lo que hice y la verdad es que me ha dado la posibilidad de entender que la consecuencia de todo lo que pasa en un hospital es por lo que trabajan los médicos, por lo que recetan los médicos, por la disposición de los médicos y el compromiso de los médicos. Bueno, vamos a empezar hablando yo voy a hablar de un tema de mucha actualidad, por lo menos para mí, que es las redes hospitalarias y en este caso del beneficio que considero que van a aportar al sector. Aquí tengo una primera diapositiva en donde nos ponen muy claramente en dónde estamos en Europa. Y aquí verán cómo los 5 primeros grupos aseguradores controlan el 70% de la cuota de mercado de provisión sanitaria privada, mientras que los 5 primeros operadores, ahí hay un error porque esta es una diapositiva antigua y por lo tanto donde pone Adeslas se refiere al grupo Vitas, que como saben el grupo Adeslas vendió. Estos grupos hospitalarios no llegan a una cuota están por debajo de la cuota del 30% de concentración del mercado. Eso lo que establece es un diálogo desigual. Está muy atomizado el mundo hospitalario. En su comparativa, por ejemplo, con Reino Unido, y lo podríamos hacer con otros países de la Unión Europea, como Francia, como Alemania, vemos que esto no es así. El mundo de las compañías de seguros está también muy concentrado, más que en España, pero desde luego, en el caso de España, es un camino que ya se ha recorrido por parte de las compañías de seguros y en la parte de los hospitales, pues también se ha recorrido ese camino de la concentración y vemos que los primeros 5 grupos hospitalarios tienen un porcentaje bastante elevado, con lo cual ahí el diálogo es más equivalente. ¿Qué es lo que esto nos dice? Pues que evidentemente hay un recorrido que hacer en la parte de los hospitales. Y esto es algo que va a pasar, nos guste o no. Estamos en Europa y va a pasar. Pero ¿qué necesidades, qué es lo que además, otras causas que nos van a llevar a ese proceso irremediable? Bueno, pues el coste sanitario es una de ellas. La prolongación de la esperanza de vida, la cronificación de las enfermedades
y todos los procesos que agudizan a partir de una enfermedad crónica, nuevos tratamientos, nuevas tecnologías, más información, que por lo tanto traerán más gasto. Y, sin embargo, ante esto lo que nos encontramos es de una escasez de recursos clarísima. Con estos niveles de productividad que tenemos en España, nos harán falta más médicos. Además, hay un incremento en costes tremendos, sobre todo en costes en tratamientos de alto consumo farmacológico, como es la oncología, en donde además los nuevos tratamientos personalizados hacen bueno, que se alargue más las posibilidades de cronificar esta patología y, por lo tanto, aumenta el gasto. Y la financiación, sin embargo, es insuficiente. Todos sabemos la situación que viven las comunidades autónomas, que además el gasto que se destina a sanidad es el más importante de cada una de las comunidades autónomas, y esto va a requerir un trabajo y un esfuerzo enorme. El déficit de financiación va a ser evidente y es algo que estamos viviendo y estamos padeciendo todos con los recortes que afectan al mundo de la sanidad, sobre todo la sanidad pública. Por otra parte, España es uno de los países en Europa donde los pacientes más van al médico. Con lo cual, esto quiere decir que el gasto, aunque en los últimos años se ha estabilizado e incluso ha bajado por esa crisis, es evidente y todos los estudios determinan que volverá a subir irremediablemente. Tenemos una aportación clara por parte del sector sanitario privado, aunque en esto la verdad es que los diferentes gobiernos no han sido muy decididos en hablar de esta aportación y en apoyar esta aportación del sector privado. Pero lo cierto es que es casi el 30% del gasto sanitario. Lo cierto es que más del 10% del gasto sanitario público se dedica a conciertos con centros sanitarios privados. Muchas de las pruebas diagnósticas se hacen en centros privados. Concretamente, más del 60% de las resonancias que se hacen en España se hacen en centros privados. Lo mismo pasa con las pruebas de escáner, con los PETs. Y además en España existe una situación que es la del mutualismo administrativo, MUFACE, en donde bueno, hay un colectivo que puede elegir entre ir a un sistema de aseguramiento privado o ir a un sistema de aseguramiento público. Puede decidir qué hace con sus impuestos, que al final, en la práctica, y el resto, bueno, el resto vamos al doble aseguramiento y además de tener nuestro derecho a ir a un centro público, en un porcentaje alto tenemos nuestro doble aseguramiento, que no deja de ser un copago voluntario que desde luego descarga a los hospitales públicos, descarga las listas de espera y ayuda a que el sistema pueda sostenerse. Ante todo esto, lo que vemos es que el futuro se aproxima. Y lo que vemos es que en el futuro la accesibilidad a determinados tipos de tratamientos determinará la capacidad económica y de información del individuo. O sea, en el futuro, con estos tratamientos que cada vez son más caros, con esta medicina personalizada, con estos nuevos tratamientos, con nuevas técnicas quirúrgicas, la pregunta es, ¿todos tendrán acceso a ello?
¿Las compañías de seguros cubrirán el 100% de estas posibilidades a los precios que hoy están vendiendo la póliza? Tal y como estamos viendo hoy el futuro, será difícil. Será difícil, con lo cual es posible que en la medicina haya determinados estándares al que solo pueda llegar un determinado nivel de la población. Y eso claramente es preocupante. ¿Vamos a un low cost de la sanidad? ¿Podemos pensar que las compañías de seguro segmentarán por arriba en vez de segmentar como hasta ahora solo hacia abajo? Todas esas preguntas surgen y desde luego nos preocupan a todos. Pero lo cierto es que ese futuro ya está llegando y vemos que va a haber muchos cambios a partir de ahora y ya se están produciendo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice o defines el momento o el momento te define a ti. Entonces, cuando ves todos estos movimientos, cuando ves esta crisis, estos hechos que se suceden, esta realidad de la economía y del sector, tienes que decidir si te mueves o si te quedas quieto. Tienes que decidir tu estrategia, tienes que planificarla y tienes que ir a por ella. Porque lo que está claro es que esto es como cuando andas por los aeropuertos, en la cinta esa que te lleva más rápido. Entonces, si andas más rápido llegas antes, si te quedas quieto también te mueve. O sea, es imposible decir me quedo como estoy. Si te quedas como estás, ya se cargará el sector de ponerte en la posición donde te toca. Con lo cual, si quieres ocupar otra, tienes que tomar decisiones e ir a por ello. Nosotros en este momento, en Grupo Hospitalario Quirón, hace un año, en septiembre del 2012, entramos en la gestión conjunta de USP y Quirón, que ya estábamos. Esto, como digo, fue hace un año y pico, un año y 2 meses, y eso nos permitió pues alcanzar una posición en el mercado verdaderamente de liderazgo. Hoy, además, con la operación de Tecnon, pues todavía reforzamos más esa posición de liderazgo. Aquí pueden ver una comparativa, pues más o menos de las posiciones que hoy se ocupa en el mercado, los distintos grupos. Hay el grupo Capio, que hoy, como saben, ha cambiado de nombre, se llama IDC Salud. Lo pongo en otro color, puesto que va dirigido sobre todo a un colectivo público, de cliente público, y aquí estamos hablando del cliente privado, de aseguradoras o pacientes puramente privados. Y Capio, como saben, más del 80% de su facturación viene por conciertos con la red pública. Bueno, pero esta es la posición que ocupamos. Aún así, esa cuota de mercado del 14,5% sigue siendo una cuota baja, dada la concentración que vemos en otros países en Europa. O sea, sigue habiendo mucha atomización en el mundo hospitalario, aunque sí que es verdad que nosotros pues hemos dado un paso adelante importante. La concentración del mercado, bueno, la concentración del mercado era algo obvio. Hacía muchos años, de hecho, que había habido algunos intentos por parte de algunos grupos, pero no es una estrategia fácil de implantar. La crisis anima a cambios de paradigma, cambios estratégicos y a hacer cosas. Además, la crisis también lo que hace es que tenga un impacto en la presión sobre los precios, no solo
los precios de las aseguradoras, sino el mismo paciente privado que llega a nuestros hospitales y que se piensa 2 veces a pagar. Esta presión en los precios por parte de las compañías aseguradoras, lógicamente, no es por capricho, es porque la propia aseguradora vive una situación de infidelidad del asegurado, en donde pues baja el precio a los colectivos. Además, el colectivo Muface hace años que no sube sus tarifas, y el propio paciente pues se ve presionado por la crisis, no quiere dejar su póliza de salud, pero evidentemente empieza a comparar y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Empieza a cambiar de compañía de aseguradora. Hace unos años la póliza media de una compañía de seguros era de entre 7 y 8 años. Hoy está en 5 años y bajando. Eso quiere decir que hay una gran infidelidad. Y eso es porque el factor diferencial es precio de la póliza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las compañías de seguros siguen bajando. El crecimiento del mundo asegurador es sobre todo por colectivos, menos que por privado. Así que esto habrá que buscar una manera de cambiarlo si queremos atender a las exigencias de calidad. Más tecnología, nuevos tratamientos, más personalizados, nuevos materiales, más caros, cronificación de los procesos y también nuevas normativas que regulan la actividad, como la subida del IVA. Estamos en ciernes el año que viene de la subida del IVA en material sanitario al 21%. ¿Seremos capaces de transmitir esta realidad a la póliza? Habrá que hacerlo, porque eso es un impacto en el gasto brutal. Y además todos ustedes saben que en nuestra actividad en los hospitales es finalista, con lo cual el IVA no se recupera, es gasto directo. Bueno, esta es la realidad, con lo cual la amenaza está clara ante nosotros, no podemos decir que no la veamos. ¿Cuál es la respuesta? La concentración de mercado. No hay más remedio. Necesidad de volumen. Un hospital tiene una carga de gastos fijos muy importantes. Requiere, abrir todos los días la puerta requiere muchísimo dinero en personal, en suministros, como luz, gastos de arrendamiento de los edificios, honorarios. El gasto inicial es brutal, lo cual es un beneficio para el sector, puesto que supone una barrera de entrada importante para el que quiera posicionarse. Pero lo cierto también es que este gasto fijo hace que este mundo requiera de un gran volumen para tener unos beneficios que hagan que se pueda seguir invirtiendo. A partir de ese fijo, la verdad es que sí que casi va a marginal y por lo tanto puedes encontrarte con un marginal del 40 o del 40 y tantos %. Pero claro, hay que llegar a ese nivel. Con lo cual, la concentración de mercado es una respuesta interesante. El aumento de volumen es necesario. Crea sinergias y, por lo tanto, economías de escalas a todos los niveles. En algunos más, en algunos menos, en algunas son fáciles, en algunas son muy complejas. Pero lo cierto es que en el caso de Quirón, estas sinergias en la cuenta de resultados del año 2013 han significado casi el 25% del EBITDA, del beneficio bruto. Entonces, claro, es una consideración importante
y vamos, nosotros teníamos claro cuál debía de ser nuestra posición, y una cosa es tener clara cuál tiene que ser tu posición y otra ser capaz de implementarla, porque los procesos de concentración son muy difíciles. Son muy difíciles porque requieren tener la idea muy clara, requieren tener una capacidad de decisión, requieren tener dinero, financiación y, sobre todo, requieren mucha agilidad, mucha rapidez. Si no, no salen bien. Hay que remar, efectivamente, todos a la vez en estos procesos, porque además nunca llueve a gusto de todos. Eso es una realidad. Siempre en estos procesos hay alguien que no está contento. Pero bueno, eso pasa como en tantas otras cosas en la vida. ¿Por qué una red hospitalaria? Porque cuando hablamos de red hospitalaria, hablamos de funcionar no solo bajo un mismo nombre o un mismo dueño. Hablamos en funcionar como una red hospitalaria, en coordinarse, en ser capaz de aprovechar de esas economías de escala de las que hablábamos antes. Bueno, nosotros consideramos que tiene beneficios a todos los niveles. Por supuesto, a nivel empresarial, por supuesto, porque si no es imposible reinvertir. Grupo Hospitalario Quirón no ha repartido beneficios en toda su existencia. Una vez, por un socio que quería irse y no hubo más remedio. Pero en toda su existencia, desde los años 50, no ha repartido dividendos. Reinvierte el 100% de sus beneficios en los hospitales. ¿Qué beneficios tiene para el médico? Pues claro, aquí lo primero es ver los fantasmas y decir, uy, Quirón, ¡buah! Y ahora con 3 hospitales en Barcelona, premium. Adiós, me van a bajar los honorarios, me van a querer cambiar el contrato, me van a obligar a hacer lo que no quiero, me echarán porque querrán otro grupo. Entonces, concentrémonos en lo positivo. Eso no es verdad, no es así. Al médico le da mayor estabilidad porque hay una mayor capacidad de compromiso. Se puede hablar de largo plazo. Los objetivos están claros, no son cambiantes. Como saben, Grupo Hospitalario Quirón tiene 2 accionistas, Doty Hanson, que es un equity, un capital riesgo, y la familia Cordón Muro, que lleva gestionando hospitales desde el año 1950 y poco. Nosotros, y hablo ya con gorro de accionista, desde nuestra incorporación, con mi padre como fundador, al mundo hospitalario, hemos tenido muchos compañeros de viaje. Siempre hemos tenido socios. En un momento dado tuvimos de socio a una compañía de seguros, luego tuvimos de socio a un grupo empresarial portugués, luego hemos tenido de socios también en un momento dado a un equity que era Mercapita, un capital riesgo. Hoy tenemos de socio a Doty Hanson. Las cosas no son buenas ni malas, tienen que responder a tu estrategia. Y como decía Manuel Peiró, tiene que haber un componente de entendimiento y de generosidad. Si no, es imposible. Para sacar nuestra estrategia adelante, como decía, y para hacer realidad la red Quirón, tenemos claro que el médico tiene que ver un beneficio y tiene que sentir un beneficio de trabajar en una red. Por supuesto, hay mucha más capacidad de inversión, mucha más capacidad de inversión. Hay mayor volumen para hacer cosas, hay mayor capacidad de innovación, hay mayor capacidad de abrirse a nuevos mercados y hay mayor capacidad de compromiso y largo plazo. El sistema de contratación, pues hombre,
Los médicos son socios en esta aventura y, por lo tanto, yo creo que clínicas abiertas, clínicas cerradas, cuadro abierto, cuadro semiabierto, semicerrado. A veces hay que tener cuidado de que el árbol no te impida ver el bosque y hay que tener cuidado con no estar dándole vueltas a un diálogo absurdo, porque lo cierto es que lo que en Quirón se le pide a los médicos es que sean socios. ¿Y qué se le pide a un socio? Pues que se comprometa. Que se comprometa, que comparta el riesgo, que genere también un proyecto a largo plazo y que comparta el rendimiento. Y si eso se cumple, todos los modelos de contratación son posibles. Lo importante es el qué, no el cómo. El cómo ya lo haremos, no pasa nada, hay flexibilidad. Con lo cual, nosotros, de hecho, tenemos ejemplos, en este momento, con 21 hospitales generales en España, pues tenemos ejemplos de todo tipo. Nosotros tenemos hospitales, como puede ser el de Madrid, uno de los de Madrid, el de Pozuelo, en donde es un hospital nuevo de hace 7 años que no existía y, por lo tanto, prácticamente todos los profesionales que allí trabajan están en exclusiva, ni siquiera están dedicados en una parte de su actividad a hospitales públicos. En su gran mayoría, el 97% de los profesionales están al 100% en el hospital. Es un hospital nuevo y se ha creado así, es más bien cerrado, podríamos decir. Luego tenemos otros ejemplos, como puede ser nuestro hospital de Valencia o de Zaragoza, que es todo lo contrario, es más bien hospital abierto, donde los médicos como profesionales libres vienen a ejercer allí su medicina y hay unos compromisos por ambas partes que funcionan. Y en Barcelona todos conocemos, hay distintos ejemplos, Dexeus, Quirón, Tecnon, y eso no es malo, pero tienen que cumplirse siempre esos 4 guiones. Luego el cómo dependerá de la historia del hospital, dependerá de la oportunidad, dependerá de la idiosincrasia local y dependerá de aunar estrategias con los socios. Con lo cual, ya que aquí hay tanta representación médica, yo siempre digo que nadie se asuste, todo lo contrario. Aquí lo que hay es una oportunidad bestial para hacer cosas, bestial. Para la compañía, hombre, pues para la compañía que tampoco se asusten. Para la compañía, lógicamente, poder hablar con un único interlocutor, pues evidentemente va a dar más rapidez en este proceso, va a ser más ágil, va a poder reducir los costes, porque va a poder concentrar volumen, y va a poder establecer un diálogo con un igual que entiende que va a tener más herramientas para ayudar a cumplir los objetivos de la compañía. Por supuesto, la concentración del mercado exige aprender a jugar en un campo nuevo y con otras reglas, claro. Exige hablar de volúmenes, exige hablar de compromisos a medio plazo, exige hablar de que no haya sorpresas y exige hacer un esqueleto general, un acuerdo, un marco global y estable que responda, por supuesto, a las necesidades del cliente, que es la compañía de seguros. Pero creo que es más fácil. El sector asegurador es el único en esta crisis que ha podido seguir creciendo. A lo mejor no el número de asegurados, pero sí que ha ido creciendo el último año, un 3,5%. Y eso es una buena noticia. Tendremos que conseguir que crezca el número de asegurados porque si no es una guerra pírrica en a ver qué te robo y hace lógicamente que eso baje el precio de la póliza y no nos interesa a nadie. Así que tendremos que concentrarnos en ver cómo segmentamos hacia arriba.
La concentración de recursos es inevitable. La innovación tiene que ser continua porque habrá que diferenciarnos y tendremos que hacer que el paciente reconozca un valor añadido por venir a nuestros hospitales privados, por venir a la medicina privada. Y, bueno, tendremos que intentar aumentar la fidelidad de esos pacientes. Habrá que trabajar juntos al final. Habrá que controlar los costes, la frecuentación y habrá que hablar también de los procedimientos y de las tecnologías para agilizar la gestión de esas pólizas. Bueno, hay un crecimiento que algunas compañías de seguros han seguido, en este caso es un ejemplo Sanitas, otros no. Creo que el único es Sanita, puesto que Asisa también tiene provisión propia, pero es algo histórico, puesto que es una cooperativa de médicos, básicamente. Y yo siempre he criticado este modelo. Por supuesto, las compañías de seguros deben de hacer su propia estrategia, pero a mí me parece que es muy difícil gestionar dos negocios tan antagónicos, en donde uno vive de que el paciente se ponga enfermo y otro vive de que el paciente no se ponga enfermo. Entonces, esa misma gorra es muy difícil de llevar. Es muy difícil de gestionar. Además, la actividad aseguradora está muy regulada, con lo cual a la hora de decidir dónde pone el dinero es más fácil que se vuelque sobre la parte aseguradora y no sobre la inversión del hospital. Creo que además genera una menor libertad para el asegurado a la hora de elegir. Creo que el intento o la estrategia al que responde esta decisión es por dos objetivos. Uno, por el intento de controlar la siniestralidad y dos, por, lógicamente, política comercial. Me parece que ambos dos son perfectamente salvables e implantables cuando hay redes hospitalarias de implantación nacional. Entiendo que en un mundo atomizado con hospitales pequeños es difícil, pero en este momento me parece que no es así. Los beneficios para el paciente están claros. Mayor cercanía, es bueno, bonito y barato. Mejor, con más eficacia, más barato y más cómodo. Bueno, algunas estrategias o intentos de concentración. Tenemos, por ejemplo, el grupo H&M, que la verdad es que más que una estrategia responde a una decisión empresarial de estar únicamente en la capital de España. El grupo Hospiten, cuya concentración ha sido basada en el cliente turístico, o el grupo IDC Salud, que se ha concentrado sobre todo en el cliente público. La estrategia de Quirón ha sido totalmente diferente. Nosotros hemos querido ir a las ciudades donde hay más población, donde hay más Producto Interior Bruto. Hemos ido a compañías de seguro, turístico. Dentro de ese cliente privado está también el cliente turístico. Y lo que hemos hecho es ir sumando hospitales de calidad. 7 que venían de Quirón, 12 de USP, 1 del Centro Médico Técnico. Y además del Centro Médico Tecnón. Y además nos hemos querido mover rápido, en 12 meses, en 15 meses, apenas 15 meses. Hemos sumado piezas. Bueno, como también decía Manuel Piro, hay que tener clara la estrategia. Antes de tener clara la estrategia, yo creo que hay que tener un sueño. Hay que saber lo que de verdad vocacionalmente se quiere y luego hacerlo. Esta es la estrategia que ha marcado nuestro camino en los últimos años. Fortalecimiento de la marca, estar en las principales áreas metropolitanas, diferenciarnos por la alta complejidad quirúrgica y médica y la tecnología necesaria para ello, vincular a los mejores profesionales en este compromiso, que nuestros recursos humanos, la gente que debe de apoyar esta actividad, se sienta orgullosa, feliz de estar trabajando en el grupo, en hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo lo más económico posible.
en romper los paradigmas de que un hospital privado no puede hacer investigación y no puede hacer docencia. De los 10 hospitales privados que hoy por hoy son universitarios en España, 4 pertenecen al Grupo Hospitalario Quirón y 5 próximamente. Y, por supuesto, el largo plazo y una responsabilidad social corporativa, como es el último punto, la Fundación Quirón. Hoy somos esto. Hoy tenemos 21 hospitales más otros 25 centros médicos en España. Y déjenme simplemente 3 diapositivas para darle unos consejos. No son míos, son de mi padre, al cual comprenderán que yo admiro muchísimo. Él escribía mucho y yo siempre releo alguna de sus enseñanzas y es curioso cómo después de tantos años para mí son muy actuales. Y él lo que decía es esto, es cuidado que no te pillen descuidado en tu estrategia. Tienes que ver venir las cosas y actuar en consecuencia. Consigue logros, no vale con hacer bien las cosas, no vale con ponerle todo el esfuerzo del mundo, no vale con trabajar 15 horas. Se valora por lo que conseguimos. Si no conseguimos cosas, no vale. Es así, ¿eh? Y elige bien a tus acompañantes. Tus acompañantes son tus socios. Nosotros estamos con un socio como Dottie Hanson, espectacular, que nos apoya, que nos ayuda y que nos deja hacer. Estamos con un grupo de gestión inmejorable. Nosotros nunca hubiéramos ido a comprar Centro Médico Tecnon si no hubiéramos tenido un grupo potente en Barcelona, liderado por el doctor Martínez, Bartolomé Martínez, porque no nos hubiéramos atrevido, no hubiéramos sido capaces de gestionar la complejidad. Y también el acompañante es el marido, ¿eh? Yo tampoco hubiera sido capaz de hacer lo que he hecho si no me hubiera casado con un marido que está dispuesto a ir a recoger al niño al cole, a que lo que tienen que comprar en casa, a que si falta agua no falta agua, que está dispuesto a ese rol. Con lo cual hay que elegir bien a todos los niveles a tus acompañantes. Y por último, o casi el penúltimo, sentido del humor, porque la verdad es que es muy presionante el mundo empresarial y hay que saber tener espacio para reírse, para la amistad y para quitarle a veces importancia a las cosas. Dedicación, imaginación y suerte. Y cuando digo imaginación, digo rompamos antiguos paradigmas. El mundo está cambiando, el sector está cambiando. Y por lo tanto, cosas que eran inamovibles hoy se mueven. Yo siempre cuento la fábula del elefante que cuando era pequeño estaba atado ahí a una estaquita con un cordel y se intentaba liberar y le era completamente imposible porque era pequeñito. El elefante crece, sigue con la estaca atado con el cordel, pero ya nunca intenta escapar porque se acuerda de que no fue capaz cuando era pequeño y, sin embargo, con las toneladas que pesa, ni siquiera lo intenta. Hay que seguir intentando las cosas cuando pasa el tiempo. Hay que trabajar. La suerte depende de estar trabajando, si no las oportunidades no llegan. Hay que seguir soñando, hay que seguir pensando dónde vamos. Nosotros, en nuestro caso, queremos consolidar la red que tenemos, queremos dar garantías a nuestros clientes, tranquilidad y largo plazo, que se sientan cómodos, confianza de nuestra atención a nuestros clientes y seguir haciendo proyectos. Hay cosas por hacer. Y lo que queremos es que se entienda, sobre todo, que el dinero, el beneficio, es una consecuencia, no es el objetivo. El objetivo es hacer bien las cosas, es dar buena medicina, es tratar bien a la gente. Si eso lo haces bien, el beneficio económico, por supuesto, llega.